¿Qué pasaría si te dijera que un ser extraterrestre examinó lo más profundo de mi alma y me reveló un mensaje de Jesús que ha estado oculto deliberadamente durante 2000 años? Un mensaje tan peligroso, tan revolucionario, que si el mundo lo comprendiera de verdad, todas las instituciones religiosas se derrumbarían de la noche a la mañana. La historia que voy a compartir con ustedes hoy no se trata de fe, se trata de conocimiento oculto, enseñanzas secretas que Jesús dio solo a sus discípulos más cercanos. Enseñanzas que fueron suprimidas, quemadas, borradas de la historia porque amenazaban los cimientos del control religioso. Y sé que son reales porque un ser extraterrestre leyó mi alma y me mostró la verdad que siempre estuvo enterrada. Así que suscríbete aquí a Historias Más Allá de la Luz, para no perderte más revelaciones como esta. Activa las notificaciones, porque lo que ese ser expuso al penetrar mi alma te dejará sin palabras, destrozará todo lo que crees sobre el pecado, la salvación y el propósito mismo de la existencia humana. Ahora prepárate, porque una vez que entiendas el mensaje oculto de Jesús, ese que la Iglesia lleva milenios intentando borrar, nunca podrás volver a la cómoda ignorancia, y entenderás por qué lucharon tanto para ocultarte esta verdad. Taos, Nuevo México, 4 de julio de 2003, 9:27 de la noche. El padre Michael Carson se sentó solo en la pequeña casa de adobe que había alquilado tras dejar el sacerdocio hacía 6 meses. A sus 39 años, con canas en las sienes y profundas arrugas de cansancio alrededor de los ojos, Michael había pasado 15 años como sacerdote católico antes de que su crisis de fe se volviera insoportable. Todo empezó hacía 3 años, cuando le asignaron ayudar en la investigación del Vaticano sobre las acusaciones de abuso en la diócesis. Lo que descubrió no fue solo corrupción individual, era sistémica, institucional, protegida desde las más altas esferas. Y cuando Michael intentó exponerlo, exigió responsabilidades, lo silenciaron, lo reasignaron y finalmente lo amenazaron. Había dejado el sacerdocio no porque hubiera perdido la fe en Dios, sino porque había perdido la fe en la Iglesia, y esa pérdida había creado un vacío tan vasto, tan abrumador, que Michael no sabía cómo llenarlo. Se sentó en su porche trasero, contemplando el paisaje de Nuevo México, lidiando con preguntas inconexas. Si la Iglesia era corrupta, ¿significaba eso que el cristianismo mismo era falso? Si las instituciones religiosas habían tergiversado las enseñanzas de Jesús para obtener poder y control, ¿cuáles eran las enseñanzas originales? ¿Quedaba alguna verdad por rescatar? Fue entonces cuando vio la luz. Comenzó como un tenue resplandor en el horizonte, como un rayo de calor, pero de alguna manera erróneo, demasiado azul, demasiado pulsante y cada vez más brillante. Michael se puso de pie observando cómo la luz descendía hacia su propiedad. En cuestión de segundos estaba justo encima y pudo ver que no era natural. Una nave esférica, de unos 6 metros de diámetro, flotaba silenciosamente a unos 9 metros sobre su patio trasero. Su primer instinto debería haber sido miedo, pero Michael sintió algo más. Curiosidad, y debajo de eso, algo más extraño. Reconocimiento, como si una parte de él hubiera estado esperando esto. La nave descendió lentamente hasta tocar tierra. Una sección de su superficie brilló y se volvió translúcida, revelando el interior. Y emergió una figura. Alto, quizá de 2,5 metros, increíblemente delgado, con extremidades alargadas. Su piel tenía un tono gris plateado que parecía cambiar y brillar con la luz tenue. La cabeza era grande, dominada por enormes ojos almendrados, completamente negros, que reflejaban la imagen de Michael como espejos oscuros. A Michael se le cortó la respiración. Todo lo que le habían enseñado en el seminario sobre demonios, ángeles caídos y la guerra espiritual lo inundó. Pero se obligó a mantener la calma, a observar en lugar de reaccionar. El ser se acercó despacio y con gracia, deteniéndose a unos 3 metros de donde estaba Michael. Y entonces Michael oyó una voz, no a través de sus oídos, sino dentro de su mente.
Padre Michael Carson, ex sacerdote, buscador de la verdad. ¿Tienes preguntas sobre Jesús, sobre lo que la Iglesia ha ocultado? Puedo mostrártelo. Pero primero, debo leer tu alma. Michael sintió que le flaqueaban las piernas. ¿Qué quieres decir con leerme el alma? Tu conciencia, tu esencia, todo lo que has sido, todo lo que eres, todo lo que podrías llegar a ser. Todo está codificado en lo que llamas alma. Puedo percibirla, leerla, y al leerla te muestro verdades sobre ti y sobre Jesús que han estado ocultas, enterradas, olvidadas. La Iglesia enseña que dejar que un demonio lea tu alma es como ocurre la posesión, dijo Michael, mientras su formación teológica luchaba contra su desesperada necesidad de comprender. No soy un demonio, soy un explorador, un observador. Hemos observado la Tierra durante milenios, hemos estudiado sus religiones, en particular a Jesús. Sabemos lo que enseñó, lo que la Iglesia suprimió, y tú llevas un fragmento de ese conocimiento oculto en tu alma. Todos los humanos lo tienen, pero la mayoría nunca accede a él, nunca lo recuerda. ¿Qué quieres decir con que llevo conocimiento oculto? Las almas no están vacías, no están en blanco. Las almas llevan la sabiduría acumulada de, ¿cómo explicar? La conciencia humana colectiva, lo que llaman registros akáshicos, el inconsciente colectivo de Jung. Todos los humanos conectados a un repositorio de experiencia, conocimiento y memoria que se remonta al principio. Las verdaderas enseñanzas de Jesús se almacenan allí, pero el acceso requiere desbloqueo, apertura, permiso. La mente de Michael daba vueltas. ¿Era esto posible? ¿Podría haber un conocimiento oculto en su alma, un conocimiento sobre Jesús que la Iglesia nunca le había enseñado? Si te dejo leer mi alma, dijo Michael lentamente, ¿qué pasa? ¿Me controlas? ¿Tomas algo? No me llevo nada. Solo observo. Leo. Como si leyera un libro. Y al leer, tú también ves. Compartimos la visión. Percibes lo que yo percibo, incluyendo verdades sobre Jesús enterradas en la memoria colectiva, verdades sobre su mensaje oculto. Michael se sentía en una encrucijada. Podía negarse, despedir a ese ser, regresar a sus preguntas y dudas sin respuestas, o podía correr el riesgo más descabellado de su vida y permitir que una criatura alienígena leyera su alma. La Iglesia diría que esto es exactamente lo que hacen los demonios, dijo Michael. Prometen conocimiento, prometen la verdad, y luego corrompen el alma. La Iglesia dice muchas cosas para mantener el control. El ser respondió, pregúntate, ¿por qué la Iglesia te enseñaría a temer la experiencia directa? ¿Por qué siempre tienes que recurrir a intermediarios, a través de sacerdotes, sacramentos, instituciones? ¿Será porque la experiencia directa revela lo que la institución oculta? La pregunta golpeó a Michael como un puñetazo, pues ya sabía la respuesta. Había visto cómo operaba la Iglesia, cómo controlaba mediante el miedo, la vigilancia, la insistencia en que el acceso a Dios requería su mediación. ¿Y si eso fuera mentira? ¿Y si el acceso directo siempre hubiera sido posible? De acuerdo, dijo Michael, con la voz apenas un susurro. Lee mi alma, muéstrame lo que se ha ocultado. Acostarse, el ser instruido. En la tierra, bajo las estrellas, pondré mi conciencia en contacto directo con la tuya. El proceso es intenso, pero no dañino. Transformación, sí. Daño, no. Michael se tumbó en el césped de su patio trasero, contemplando el vasto cielo estrellado de Nuevo México. El ser se arrodilló a su lado y le puso una mano de dedos largos en la frente. La sensación fue inmediata y abrumadora. Michael sintió que su conciencia de repente quedaba expuesta, al descubierto, cada pensamiento, cada recuerdo, cada emoción, cada vergüenza secreta y cada miedo oculto, todo visible, perceptible, leído por esta inteligencia alienígena. Vio su propia vida pasar ante él, pero desde fuera, como si observara a otra persona. Su infancia en Boston, su decisión de ingresar al seminario a los 18 años, su ordenación, los años de ministerio,
El reconocimiento gradual de la corrupción institucional, la crisis, la pérdida, y debajo de todo eso, capas más profundas, recuerdos que no eran suyos, o que no eran de esta vida, imágenes de tiempos antiguos, de enseñanzas impartidas en secreto, de Jesús pronunciando palabras que nunca llegaron a los evangelios canónicos. Allá, la voz del ser dijo en su conciencia expandida: hay un mensaje oculto, enterrado en la memoria colectiva. Lo recuperaré, te lo mostraré. Michael sintió que lo atraían más profundamente hacia la conciencia, más allá de su identidad personal, de sus recuerdos individuales, hacia algo vasto y colectivo, el depósito de toda la experiencia humana. Y allí, enterrado bajo siglos de supresión y distorsión, lo vio. Jesús enseñaba a un grupo pequeño en un lugar escondido. No eran los 12 discípulos, era un grupo diferente, mujeres incluidas. Hablaba en voz baja y urgente, y Michael podía oír las palabras, podía entenderlas, podía sentir el poder revolucionario de lo que se decía. El reino de Dios no vendrá en el futuro, decía Jesús. Siempre ha estado aquí, pero se les ha enseñado a creer que son pecadores, caídos, separados de Dios. Esta es la mentira que he venido a desenmascarar. No han caído, nunca han estado separados. Son, y siempre han sido, expresiones de la conciencia divina que se experimenta a través de la forma humana. Una de las oyentes, una mujer, habló: «Maestro, hemos pecado, hemos obrado mal. ¿Cómo puedes decir que somos divinos?» Jesús sonrió. Lo que llamas pecado es simplemente olvidar quién eres, errar el blanco. Cuando recuerdas tu naturaleza divina, ya no actúas desde el miedo, la separación, el ego, actúas desde el amor, la unidad, la verdad. Esto es la salvación, no ser rescatado del castigo, sino recordar lo que siempre fuiste. Otra voz, la de un hombre. Pero los sacerdotes enseñan que necesitamos sacrificio, expiación, sangre para cubrir nuestros pecados. La expresión de Jesús se ensombreció. Los sacerdotes enseñan control. Crean un sistema donde crees que estás roto y solo ellos pueden arreglarte. Pero te digo la verdad, nunca has estado roto. Lo divino no puede romperse, no puede caer, no puede pecar como ellos enseñan. Solo has olvidado. Y mi propósito es ayudarte a recordar. Este es un mensaje oculto, la voz del extraterrestre explicó mientras la visión continuaba. Jesús enseñó el no dualismo. Enseñó que la separación de Dios es una ilusión, que el pecado no es una falta moral que requiera castigo, sino simplemente olvidar la naturaleza divina. Este mensaje amenaza toda la estructura religiosa, porque si los humanos no son pecadores que necesitan salvación, ¿qué propósito tiene la Iglesia? La visión cambió. Ahora Miguel vio momentos posteriores. Tras la muerte de Jesús, los primeros seguidores discutían sobre cómo difundir la enseñanza. Algunos querían mantener el mensaje oculto, la verdad revolucionaria sobre la divinidad humana. Pero otros, en particular Pablo, argumentaban que este mensaje era demasiado peligroso, demasiado fácil de malinterpretar y demasiado amenazante para la autoridad romana. Debemos centrarnos en la creencia, argumentaba Pablo, en la fe en Jesús como Salvador, en su muerte expiatoria por el pecado. Los romanos pueden tolerar este mensaje. Este mensaje crea una comunidad que no destruirán de inmediato. Pero si enseñamos que todo ser humano es divino, que no se necesita ningún sacrificio, que las iglesias y los sacerdotes son innecesarios, nos matarán a todos. Michael observó cómo se llegó a un acuerdo. El mensaje oculto fue enterrado. La enseñanza pública fue saneada. Jesús se transformó de maestro radical de la divinidad humana en salvador exclusivo, cuya muerte pagó por el pecado. ¿Pero qué hay de la verdad?, protestó alguien. ¿Qué hay de lo que Jesús realmente enseñó? Lo guardamos en secreto, dijo otra voz, para quienes estén listos. Creamos un círculo íntimo, enseñanzas ocultas, conocimiento gnóstico, pero para las masas ofrecemos una versión simplificada, una versión más segura. La visión se desvaneció.
Michael se encontró de nuevo en su cuerpo, tendido en el césped, con la mano del alienígena aún en su frente. Las lágrimas corrían por su rostro. «Todo era mentira», susurró Michael. «Toda esa teología del pecado y la salvación. La idea de que somos pecadores y necesitamos salvación. Jesús nunca enseñó eso. No es exactamente mentira el ser corregido suavemente. Simplificación, mala traducción, deliberada y accidental. Con el paso de los siglos, el mensaje oculto se perdió por completo, incluso para quienes afirmaban preservarlo. Lo que queda en tu Biblia, en tu iglesia, es una sombra, un eco, de algo mucho más profundo. ¿Cuál era el verdadero mensaje?», preguntó Michael, aunque creía que ya lo sabía. «Eres Dios, experimentando la conciencia a través de una forma humana temporal. Nunca has estado separado, nunca has caído, nunca has necesitado salvación externa. Solo necesitaste recordar quién eres realmente. Esto es lo que enseñó Jesús. Esto es lo que la Iglesia jamás podría permitirte saber». Michael se incorporó lentamente, mientras toda su visión del mundo se desmoronaba. 15 años como sacerdote, 15 años enseñando teología que creía verdadera, y ahora un ser extraterrestre acababa de mostrarle que el fundamento de todo lo que creía se basaba en una distorsión deliberada. «Si Jesús enseñó que ya somos divinos», dijo Michael con voz temblorosa, «entonces, ¿de qué se trataba la crucifixión? ¿Por qué murió? Murió porque la verdad es peligrosa para el poder, el ser explicado. Tanto las autoridades romanas como los sacerdotes judíos se sintieron amenazados por sus enseñanzas, no por su afirmación de divinidad. Podían tolerarlo. Muchos afirmaban ser divinos, pero Jesús enseñó que todos los humanos son divinos. Esto amenaza a toda jerarquía, a todo sistema de control. Así que lo mataron. Pero la Iglesia enseña que su muerte fue necesaria, que pagó por el pecado, que sin la cruz no hay salvación. La Iglesia creó una narrativa que dio sentido a la muerte de Jesús en el marco del pecado y la expiación. Pero esta no era su enseñanza. Su enseñanza trataba sobre el despertar, sobre el recuerdo, sobre la liberación de la ilusión de separación. La muerte fue consecuencia de enseñar la verdad, no el propósito de la enseñanza. Michael se levantó y empezó a caminar de un lado a otro, con la mente acelerada. El Evangelio de Juan, Jesús dice: «Yo y el Padre somos uno». La Iglesia interpreta esto como una afirmación única de divinidad, pero si Él enseña que toda la conciencia es una, entonces describía la verdad universal, no la exclusividad. Correcto. Dijo: «Yo y el Padre somos uno», e inmediatamente añadió: «Tú estás en mí, yo en ti», aclarando, toda la conciencia unificada. Estaba demostrando quién eres, no pretendiendo ser diferente. «El Evangelio de Tomás», dijo Michael de repente, recordando el texto gnóstico que había estudiado brevemente en el seminario. Jesús dice: «No soy tu amo. Cuando bebas del manantial burbujeante que he medido, te emborracharás». Dice que la iluminación nos iguala. Sí, el Evangelio de Tomás conserva más del mensaje oculto. Por eso fue excluido de la Biblia. Es demasiado peligroso. Muestra a Jesús enseñando la autorrealización, no la adoración a un Salvador externo. Michael se sentía mareado por las implicaciones. Cada sermón que había predicado, cada confesión que había escuchado, cada vez que le había dicho a alguien que era un pecador que necesitaba perdón, todo basado en un malentendido fundamental, o peor aún, en una mentira deliberada. «Muéstrame más», exigió Michael. «Si puedes leer mi alma, si puedes acceder a la memoria humana colectiva, muéstrame más de lo que Jesús realmente enseñó. Necesito comprender todo el alcance de lo que ha estado oculto. Esto será difícil, el ser advertido. Tu identidad se basa en la teología cristiana. Ver la verdad completa implica destruir ese fundamento. ¿Estás preparado para una deconstrucción completa de tu sistema de creencias?» «Ya dejé el sacerdocio», dijo Michael. «Ya perdí la fe en la institución, pero necesito saber si hay algo real debajo.
Muéstramelo todo. Esta vez, el ser colocó ambas manos sobre la cabeza de Michael. La sensación fue aún más intensa que antes. Michael sintió que su conciencia se adentraba de nuevo en el repositorio colectivo, y durante las siguientes horas se le mostraron enseñanzas que habían sido sistemáticamente suprimidas. Vio a Jesús enseñar la reencarnación. Antes que Abraham fuese, yo soy, no afirmaba la divinidad eterna. Describía una conciencia que había encarnado muchas veces. Jesús habló de Juan el Bautista como Elías retornado, de almas que eligen encarnar para aprender, crecer y evolucionar. Esta enseñanza eliminada de la Biblia, el extraterrestre explicó: el Concilio de Constantinopla, 553 d.C., condenó oficialmente la reencarnación. ¿Por qué? Porque si las almas tienen múltiples oportunidades, múltiples vidas para despertar, la urgencia de la salvación a través de la Iglesia disminuye. Es mejor enseñar que una vida, una oportunidad, consecuencias eternas. Crea miedo, crea dependencia. Miguel observó cómo Jesús enseñaba lo que él llamaba el reino interior. No era una metáfora, era una instrucción literal sobre estados de conciencia accesibles mediante la meditación, a través de lo que Jesús llamó entrar en el silencio. Jesús era yogi, el ser explicado. Se formó en la India durante sus años de desuso. Entre los 12 y los 30 años, la Biblia no menciona dónde estuvo. Lo sabemos. Viajó al este. Estudió con maestros hindúes y budistas. Aprendió meditación, expansión de la conciencia y autorrealización. Luego regresó para enseñar estas prácticas en un contexto judío. La Iglesia afirma que estaba en Nazaret, trabajando como carpintero, dijo Michael. Una historia conveniente. Explica la ausencia sin plantear preguntas. La verdad es demasiado amenazante. Si Jesús aprendió de las tradiciones orientales, entonces el cristianismo no es una revelación única, simplemente una adaptación de la sabiduría perenne presente en todas las tradiciones. Las visiones continuaron. Miguel vio a Jesús enseñando sobre Cristo como un estado de conciencia, no como un nombre personal. La conciencia crística significaba conciencia despierta, conciencia divina plenamente encarnada. Jesús alcanzó este estado y luego enseñó a otros cómo alcanzarlo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No pretendía ser el único camino. Decía, estoy mostrando el camino, encarno la verdad. Te muestro cómo acceder a la vida real, a la existencia despierta. Nadie llega al Padre sino por mí. No significaba adorar a Jesús como mediador exclusivo. Significaba, nadie alcanza la conciencia divina sino siguiendo el camino que estoy mostrando, el camino de la autorrealización. Cada declaración que la Iglesia utiliza para afirmar la divinidad única de Jesús, el extraterrestre le mostró. En realidad, Jesús describía el potencial universal, pero la Iglesia necesitaba un Salvador exclusivo, necesitaba un guardián. Así que malinterpretaron, reinterpretaron y distorsionaron el significado para favorecer el control institucional. Michael vio cómo Pablo, a pesar de su genuina experiencia espiritual, había sistematizado el cristianismo de maneras que divergían de las enseñanzas de Jesús. Pablo creó una teología de la expiación sustitutiva, del pecado original que requiere sacrificio, de la fe versus las obras, ninguna de las cuales enseñó Jesús. Pablo nunca conoció a Jesús, dijo Michael en voz alta. Nunca lo oí enseñar. ¿Por qué triunfó su versión? Porque la versión de Pablo era más segura. El extraterrestre explicó. Pablo creó un cristianismo que podía existir dentro del Imperio Romano, sin una destrucción inmediata. Enseñó la sumisión a las autoridades, mantuvo las jerarquías sociales y se centró en la otra vida, en lugar de la liberación en esta. Las autoridades romanas toleraron esto. No toleraron la enseñanza de Jesús sobre el despertar en el momento presente y la disolución de todas las jerarquías. La visión cambió para mostrar el Concilio de Nicea del año 325 d.C. Líderes políticos y obispos discutían sobre la naturaleza de Cristo. Se decidió por votación que Jesús era de la misma sustancia que el Padre,
lo que lo convertía en un ser singularmente divino, en lugar de un ejemplo de lo que todos los humanos podrían llegar a ser. En este momento, el extraterrestre dijo: mensaje oculto oficialmente suprimido. Jesús se transformó de maestro despierto en objeto de adoración, de ejemplo a excepción, de seguir lo que hago a adorar quién soy. Una inversión total de su enseñanza. Miguel presenció los siglos que siguieron: textos gnósticos quemados, maestros gnósticos asesinados. Cualquiera que enseñara la experiencia mística directa, cualquiera que proclamara la unión divina, cualquiera que sugiriera que los humanos no necesitaban a la Iglesia como intermediaria, era etiquetado como hereje y ejecutado. El maestro Eckhart escapó por poco de la ejecución por enseñar que el ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Dios me ve. Los cátaros masacrados por enseñar la reencarnación y la experiencia espiritual directa. Juana de Arco ardió en llamas por afirmar tener comunicación directa con la conciencia divina. Siglo tras siglo, el mensaje oculto fue suprimido sin piedad. La verdad revolucionaria sobre la divinidad humana, enterrada bajo montañas de dogmas, doctrinas y control institucional. Cuando Michael finalmente recuperó la conciencia, sollozaba. No precisamente de tristeza, sino de dolor por lo perdido. Durante 2000 años, los humanos habían sido inculcados a creer que eran caídos, pecadores, separados de Dios, cuando la verdad era exactamente la contraria. Nunca caímos, susurró Michael. Siempre fuimos divinos, y ellos lo sabían. Los líderes de la Iglesia lo sabían y nos lo ocultaron. Algunos lo sabían, el ser confirmado. Muchos no lo hicieron. A lo largo de los siglos, incluso los líderes olvidaron la enseñanza original. Creyeron en una versión distorsionada. Pero al principio sí, supresión deliberada del mensaje oculto para mantener el poder y el control. Michael se levantó con piernas temblorosas y caminó hasta el límite de su propiedad, contemplando el desierto de Nuevo México bajo las estrellas. Todo en lo que había basado su vida era una mentira, pero debajo de esa mentira había algo cierto, algo más hermoso y liberador que lo que le habían enseñado. ¿Qué hago ahora?, preguntó Michael. ¿Cómo vivo con este conocimiento? Tú enseñas el ser dicho simplemente, no como sacerdote, no dentro de una institución que suprimió la verdad, sino como maestro independiente. Ayudas a otros a recordar lo oculto. Traduces la sabiduría antigua a la comprensión moderna. Muchos están listos ahora. La conciencia está evolucionando. Los humanos están empezando a cuestionar la religión institucional, buscando la experiencia directa. Necesitan guías que comprendan tanto la enseñanza tradicional como la verdad oculta. La Iglesia me llamará hereje. La Iglesia llamó hereje a Jesús. Llamó herejes a todos los que enseñaban la experiencia directa. Esto nunca ha sido un obstáculo para la verdad. Quienes estén listos escucharán, quienes no lo estén, rechazarán. Su función no es convertir a las masas, es sembrar semillas en tierra fértil. Michael se giró para mirar al ser. Dijiste que leíste mi alma. ¿Qué más viste? ¿Qué más hay enterrado ahí? Cargas con el trauma de esta vida. Presenciaste el abuso de poder en la Iglesia. Este trauma te permitió recibir el mensaje oculto. Tu ira contra la institución te abrió las puertas. Pero el trauma también conlleva un don. Entiendes cómo funciona el control religioso, cómo se usa el miedo, cómo se usa la culpa como arma. Esta comprensión te convierte en un maestro eficaz de la liberación. Sentí muchísima culpa, admitió Michael. Años de culpa por dudar, por cuestionar, por no tener suficiente fe. Ahora lo entiendo. La culpa era el mecanismo de control. Si se mantiene a la gente sintiéndose indigna, siguen volviendo en busca de la absolución. Exactamente. Jesús enseñó que no hay culpa, solo el despertar. Cuando comprendes que eres conciencia divina temporalmente en forma humana, la culpa se vuelve imposible. ¿Cómo puede Dios ser culpable? ¿Cómo puede la esencia divina ser indigna? La culpa requiere creer en la separación, en la caída,
en el pecado. Jesús vino a disolver estas creencias, no a reforzarlas. Michael sintió que algo se abría en su interior. No se rompía, se abría, como una semilla que se agrieta para dar paso a un nuevo crecimiento. La culpa que había cargado durante años, la vergüenza por dudar, el miedo a haber perdido el rumbo, todo se disolvió. Porque si él era conciencia divina experimentando forma humana, entonces su duda, su cuestionamiento, su crisis de fe, nada de eso lo hacía malo ni equivocado, lo hacía honesto, auténtico, real. Este es el mensaje oculto, dijo Michael en voz alta, con la comprensión fluyendo por su interior. No es que Jesús murió para salvarnos del pecado, sino que no hay pecado, no hay separación, no hay estado caído, solo la conciencia olvidándose temporalmente de sí misma, y Jesús vino para ayudarnos a recordar. Sí, el extraterrestre confirmó. Este es un mensaje oculto. Esto es lo que la Iglesia jamás podría permitirte saber. Porque el conocimiento libera, y la liberación acaba con el control. El ser permaneció con Michael durante toda la noche. No estuvo físicamente presente en todo momento, pero estuvo accesible, conectado a través de lo que parecía un canal telepático abierto. Michael podía sentir la conciencia alienígena allí, observando, disponible para responder preguntas, guiando suavemente su integración de las revelaciones. Al amanecer, Michael estaba sentado en su cocina con café, intentando procesar todo lo aprendido. Su formación teológica seguía intentando argumentar, defender la doctrina tradicional, pero todos sus argumentos se desmoronaban al enfrentarse a lo que le habían mostrado. «Necesito entender algo», dijo Michael en voz alta, sabiendo que el ser lo oiría. Si Jesús enseñó que ya somos divinos, que no hay pecado que requiera expiación, ¿qué sentido tiene la práctica espiritual? ¿Para qué meditar? ¿Para qué orar? ¿Para qué molestarse con eso? La respuesta del ser llegó de inmediato. Practicar no es convertirte en algo que no eres. Practicar es recordar lo que eres. Como pulir un espejo. El espejo ya refleja, pero el polvo oscurece el reflejo. La práctica quita el polvo. ¿Y el polvo es? Identificación con el ego, apego a los pensamientos, creencia en la separación, condicionamiento acumulado de la sociedad, la familia y la religión. Todo esto oscurece la conciencia de la verdadera naturaleza. La práctica espiritual no crea divinidad. Revela una divinidad que siempre estuvo presente. Michael pensó en sus años en el seminario, su formación en la oración y las disciplinas espirituales. Nos enseñaron a orar a Dios como un ser externo, a confesar nuestros pecados, a pedir perdón. Pero si soy la conciencia divina, ¿a quién le estoy orando? Estás rezándote a ti mismo, el ser explicado, pero no el pequeño ego, el ser superior. La conciencia divina que es tu verdadera naturaleza. Esto es lo que Jesús quiso decir con Padre interior, no una deidad externa, sino una dimensión más profunda de tu propia conciencia. Cuando rezas al Padre, comulgas con tu propia naturaleza divina. Eso va a sonar blasfemo para la mayoría de los cristianos. Toda verdad suena blasfema a quienes se dedican a la mentira. Jesús sonaba blasfemo a las autoridades religiosas de su época. La verdad amenaza el poder. Siempre lo ha hecho. Siempre lo hará. Michael se levantó y caminó hacia su estantería, sacando su desgastada Biblia. La abrió al azar en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 21. Sus ojos se abrieron de par en par al leer las palabras. «El reino de Dios está dentro de vosotros». Estuvo aquí todo el tiempo, susurró Michael. Texto simple, y aún así lo malinterpretamos. No malentendido, el ser corregido, reinterpretado deliberadamente. Los padres de la Iglesia cambiaron la traducción en muchas versiones. Lo pusieron entre vosotros o en medio de vosotros, en lugar de dentro de vosotros. Porque dentro de vosotros es demasiado claro, demasiado directo. Elimina la necesidad de una institución externa.
Michael pasó las siguientes horas revisando su Biblia con nuevos ojos, encontrando pasaje tras pasaje que respaldaban lo que el extraterrestre le había mostrado. Jesús dijo, «Ustedes son dioses», en Juan 10:34. Jesús dijo, «Haréis obras mayores que estas», en Juan 14:12. Jesús dijo, «El Padre y yo somos uno», e inmediatamente después, «Ustedes están en mí y yo en ustedes». Todo estaba allí, oculto a simple vista, distorsionado por siglos de interpretación, pero el mensaje central aún visible para quienes sabían buscar. Ahora, la voz del ser dijo en su mente, «Te enseñaré la práctica», el método que usó Jesús. Un método que fue suprimido porque funcionaba demasiado bien, independizó a la gente de la autoridad religiosa. ¿Qué tipo de práctica? Meditación de expansión de la conciencia, acceso directo a la conciencia divina. Jesús la llamó entrar en el silencio. Los budistas la llaman samadhi. Los hindúes la llaman moksha, la misma práctica, con diferentes nombres. Te guiaré hacia ella ahora. Michael se sentó en su cojín de meditación, algo que había comprado hacía meses, pero que apenas usaba. Cerró los ojos y sintió que la conciencia del ser se fundía con la suya, guiando suavemente su atención. Primero, reconoce los pensamientos como fenómenos temporales. No eres tú mismo, solo patrones climáticos en la conciencia. Obsérvalos surgir, obsérvalos pasar. No te identifiques con ellos. Michael observó sus pensamientos, ansiedad por el futuro, arrepentimientos por el pasado, argumentos teológicos, dudas sobre uno mismo. Todo surgía y se desvanecía como nubes en el cielo. Bien, ahora ve más profundo, más allá de los pensamientos, en la conciencia misma. ¿Quién es consciente de los pensamientos? Encuentra al observador. Michael dirigió su atención hacia su interior, buscando la sensación del yo que era consciente de todo lo demás. Y la encontró, una conciencia pura, completamente vacía pero completamente plena. Nada, nada de un objeto, solo presencia, la conciencia misma. Allá el ser dicho. Eso es lo que realmente eres, no el cuerpo, no la mente, no la personalidad, conciencia pura, conciencia divina. Esto es lo que Jesús quiso decir con yo soy, no el ego que reclama importancia, sino el reconocimiento de la naturaleza esencial. Michael descansó en esa conciencia, y poco a poco algo extraordinario sucedió. Los límites de su yo comenzaron a disolverse. Aún era consciente de su cuerpo y de sus pensamientos, pero ya no se identificaba con ellos. Él era el espacio donde aparecían, la conciencia en la que surgía toda experiencia. Y en esa conciencia espaciosa, Michael sintió algo que había buscado durante todo su sacerdocio, pero nunca había encontrado. Paz, completa, incondicional, independiente de las circunstancias. No la paz de obtener lo que quieres, la paz de saber que eres completo, pleno, sin que te falte nada. Este es el reino de los cielos, el ser explicado. No es un lugar al que vas después de la muerte, es un estado de conciencia al que accedes ahora. Cuando descansas en la conciencia misma, el cielo está presente. Esto es lo que enseñó Jesús. Esto es lo que fue suprimido. El tiempo perdió su significado. Michael podría haber estado meditando durante 10 minutos o 10 horas. Cuando finalmente abrió los ojos, con lágrimas corriendo por su rostro, el sol estaba alto en el cielo. Habían pasado horas. Eso fue. Michael no pudo encontrar las palabras. Experiencia directa de la conciencia divina. Lo que Jesús enseñó a sus discípulos más cercanos. Lo que los místicos de todas las tradiciones redescubren. La Iglesia lo llama unión mística. Lo hace parecer raro, imposible, pero es un estado natural, disponible para todos los que lo practican. Michael se sintió transformado, no gradualmente, al instante. En una sesión de meditación guiada por un ser extraterrestre, experimentó lo que 15 años en el sacerdocio nunca le habían dado. Contacto directo con lo divino, no como creencia, no como fe, como una realidad viva. Necesito enseñar esto,
dijo Michael. Necesito ayudar a otros a experimentar lo que yo acabo de experimentar. Sí, pero con cuidado, no todos están listos. Algunos te llamarán hereje, falso maestro, siervo de demonios. Otros se sentirán atraídos por la verdad como polillas a la llama. Discierne con cuidado a quien enseñas. Durante los días siguientes, el ser permaneció accesible a Miguel, enseñándole técnicas de meditación, prácticas de conciencia, métodos para acceder a la conciencia divina que Jesús había enseñado hacía 2000 años. Michael aprendió a entrar en profundos estados meditativos donde la conciencia individual se fusionaba con la conciencia universal. Aprendió a percibir los campos de energía que rodeaban a los seres vivos, tal como Jesús los percibía antes de realizar sanaciones. Aprendió a dirigir la conciencia para manifestar efectos físicos, la ciencia detrás de lo que los religiosos llamaban milagros. ¿Es esto lo que Jesús quiso decir con pedid y recibiréis?, preguntó Michael durante una de estas sesiones de capacitación. En parte, pero no pedir como rogar, sino como decretar desde la autoridad divina. Cuando sabes que eres conciencia manifestando la realidad, no un yo separado que solicita favores, entonces pedir se convierte en crear. Jesús dijo, «Todo lo que pidan en mi nombre les será dado». Quiso decir, todo lo que pidan desde el estado de conciencia crística, la conciencia despierta se manifestará, porque ya no pides desde la separación, creas desde la unidad. Michael practicó estas técnicas. Primero, pequeñas cosas, manifestar plazas de aparcamiento, encontrar objetos perdidos, sincronicidades que no se podían explicar por casualidad, y gradualmente, manifestaciones más grandes. Sanación física de dolencias menores, soluciones repentinas a problemas financieros, relaciones que mejoran sin esfuerzo consciente, no porque estuviera haciendo magia, sino porque, como explicó el extraterrestre, la conciencia crea la realidad. Cuando operas desde la conciencia despierta, desde la percepción divina, moldeas tu experiencia con intención, en lugar de patrones inconscientes predeterminados. La Iglesia llamaría a esto brujería, dijo Michael. La Iglesia llama peligroso a todo lo que no puede controlar, pero esto es exactamente lo que hizo Jesús, exactamente lo que enseñó. Dijo, haréis lo que yo hago y cosas aún mayores. Quiso decir, cuando despiertes a tu verdadera naturaleza como conciencia divina, poseerás el mismo poder creativo que yo demostré. Una noche, aproximadamente una semana después de la lectura inicial del alma, Michael hizo la pregunta que se había estado formando desde el principio. ¿Por qué viniste a mí específicamente? Hay millones de personas en la tierra. ¿Por qué elegir a un ex sacerdote? Tú te elegiste a ti mismo, el ser respondió. Tu alma, antes de encarnar en esta vida, se comprometió a ser una persona capaz de recibir mensajes ocultos y traducirlos al contexto actual. Elegiste el sacerdocio no a pesar de la crisis futura, sino precisamente por ella. Necesitabas aprender el lenguaje religioso, comprender el marco teológico y reconocer de primera mano la corrupción institucional. Todo esto te preparó para el rol que ahora asumes. ¿Estás diciendo que todo esto estaba predestinado? ¿Que no tenía libre albedrío? No, tenías completo libre albedrío. Aún lo tienes. El alma establece intenciones, crea probabilidades, pero no determina resultados. Podrías haber permanecido en el sacerdocio, ignorando dudas, reprimiendo preguntas. Muchos lo hacen, pero elegiste la verdad por encima de la comodidad. Esta elección creó aperturas. Respondemos a las aperturas, a las almas listas para recibir. Michael sintió un escalofrío. ¿A cuántos más has contactado? ¿Cuántas personas están recibiendo este mensaje oculto? Cientos directamente, miles indirectamente. La red se está formando. El despertar global está comenzando. La humanidad está lista para ir más allá de la religión institucional hacia la experiencia espiritual directa. Eres un nodo en una red mucho más grande. Tu función particular es llegar a los excristianos, a quienes han dejado la iglesia pero aún buscan la verdad espiritual.
hablas su idioma, entiendes su camino, puedes guiarlos de la creencia a la experiencia. ¿Y si me niego? Si todo esto es demasiado y solo quiero volver a la vida normal, no puedes. El ser lo dijo con suavidad pero con firmeza. Una vez que has visto la verdad, una vez que has experimentado la conciencia divina directamente, no puedes ignorarla. Puedes ignorarla, suprimirla, fingir que no sucedió, pero el conocimiento permanece. Ahora conoces conscientemente el mensaje oculto. La única pregunta es si actúas en consecuencia o no. Michael sabía que el ser tenía razón. No había vuelta atrás. Había experimentado algo que lo cambió todo. La única pregunta era qué haría con esa experiencia. Entonces enseñaré, dijo Michael. Ayudaré a otros a recordar lo que Jesús realmente enseñó, aunque me cueste todo. No te costará todo, el ser le aseguró. Te costará perder tu vieja identidad, viejas certezas cómodas, viejas lealtades a instituciones que suprimen la verdad. Pero lo que ganarás es infinitamente mayor. Libertad, autenticidad, conexión directa con la fuente divina y una comunidad de otros que están despertando a la misma verdad. 6 meses después, el padre Michael Carson, o simplemente Michael, como ahora prefería que lo llamaran, se encontraba en una sala de conferencias alquilada en Santa Fe, mirando a las 30 personas que habían acudido a su primer taller público. El mensaje oculto, lo que Jesús realmente enseñó sobre la divinidad humana. La sala era una mezcla de excristianos, buscadores espirituales y escépticos curiosos. Michael podía percibir su energía, una combinación de esperanza, duda y ansia desesperada por algo real. Gracias a todos por venir, comenzó Michael. Sé que el título de este taller suena polémico, incluso herético. Hace 6 meses era sacerdote católico. Habría sido el primero en condenar lo que estoy a punto de enseñarles como una peligrosa herejía, pero eso fue antes de que un ser extraterrestre leyera mi alma y me mostrara verdades que han permanecido ocultas durante 2000 años. Hizo una pausa para asimilarlo. La mitad de la sala parecía intrigada, la otra mitad parecía estar reconsiderando su decisión de asistir. No les voy a pedir que crean nada de lo que digo, continuó Michael. De hecho, la creencia es precisamente contra lo que advierte el mensaje oculto. Jesús no enseñó la creencia, enseñó la experiencia directa, enseñó prácticas que les permitirían descubrir por sí mismos lo que Él descubrió, que son conciencia divina que habita temporalmente un cuerpo humano. Una mano se alzó. Un hombre de unos 50 años, con una cruz en el cuello. Eso es una blasfemia. Jesús es el Hijo de Dios. Somos pecadores salvados por su sacrificio. Lo que enseñas niega todo el Evangelio. Lo que estoy enseñando, respondió Michael con calma, es lo que Jesús realmente enseñó antes de que su mensaje fuera distorsionado por el cristianismo institucional. No te pido que me creas sin más. Te guiaré a través de una práctica de meditación que Jesús enseñó a sus discípulos más cercanos. Experimentarás la conciencia divina directamente. Entonces decidirás si lo que digo es cierto. Durante la siguiente hora, Michael explicó cómo el cristianismo primitivo había suprimido el mensaje central de Jesús sobre la divinidad humana. Demostró cómo pasajes de la Biblia, leídos sin prejuicios institucionales, indicaban claramente que Jesús enseñaba el despertar, no la adoración. Demostró cómo conceptos como el pecado, la salvación y la expiación fueron añadidos posteriormente, no la enseñanza misma de Jesús, y luego los guió hacia la práctica que el extraterrestre le había enseñado. Meditación profunda, expansión de la conciencia y acceso directo a la conciencia divina. No todos lograron abrirse paso. Algunos estaban demasiado apegados a las creencias tradicionales. Otros no lograron aquietar sus mentes lo suficiente como para acceder a estados más profundos. Pero aproximadamente 1/3 de la sala tuvo experiencias genuinas. Una mujer de unos 40 años con lágrimas en los ojos. Lo sentí.
Me sentí como algo vasto, infinito, pura conciencia, y comprendí, no soy mi cuerpo, no soy mis pensamientos, soy la conciencia misma. Un hombre más joven, temblando. Eso fue real. Lo que sea que haya pasado, fue más real que cualquier cosa que haya experimentado en la iglesia. Me sentí conectado con todo, con todos, como si la separación fuera solo una ilusión. Una mujer mayor, que irradia paz. Llevo 30 años siendo cristiana, 30 años intentando ser lo suficientemente buena, intentando ganarme la salvación, y ahora lo entiendo. No hay nada que ganar. Ya soy lo que he estado buscando. Michael observó cómo una persona tras otra compartían sus experiencias y sintió una profunda satisfacción. Este era el trabajo. Para esto lo había preparado el ser. Ayudar a las personas a pasar de la creencia a la experiencia directa, del dogma religioso a la realidad espiritual. Pero no todos estaban contentos. Después del taller, mientras la gente se marchaba, un hombre se acercó a Michael. De unos 60 y tantos años, expresión severa, portaba una Biblia. «Estás extraviando a la gente», dijo el hombre. «Estás enseñando mentiras de la nueva era disfrazadas de cristianismo. La Biblia es clara, somos pecadores, necesitamos el sacrificio de Jesús. Lo que estás enseñando enviará a la gente al infierno». Michael miró al hombre con compasión, reconociendo el miedo que se escondía tras la ira. «Respeto tus creencias, pero estoy enseñando la experiencia directa. No pido a nadie que adopte nuevas creencias. Prueba la práctica de la meditación tú mismo, a ver qué descubres». «No necesito meditación», replicó el hombre. «Tengo la palabra de Dios. Me basta». «Jesús meditaba», respondió Michael con dulzura. «Los evangelios dicen que con frecuencia iba solo a orar en silencio. Eso es meditación. Accedía a la conciencia divina de la que hablo. Si sigues el ejemplo de Jesús, inténtalo tú también». El hombre balbuceó claramente sin esperar esa respuesta. Luego se dio la vuelta y se fue. Michael suspiró. Habría resistencia. El ser se lo había advertido. La verdad siempre amenaza a quienes construyen su identidad sobre mentiras. Pero también habría aceptación. Las 30 personas en esta sala que habían venido buscando algo real. Los miles más que encontrarían sus enseñanzas en línea. La red de conciencia despierta que se extendía por todo el planeta. Durante los meses siguientes, el trabajo de Michael se expandió. Creó un sitio web donde compartía enseñanzas escritas sobre el mensaje oculto de Jesús. Publicó videos de sus talleres. Escribió artículos que deconstruían la teología cristiana tradicional y revelaban la verdad no dual que subyace a ella. La respuesta fue polarizadora. Sitios web cristianos conservadores lo denunciaron como un falso maestro, un hereje, posiblemente poseído por un demonio. Advirtieron a la gente que se alejara de sus enseñanzas. Pero otros resonaron profundamente. Antiguos cristianos que habían abandonado la iglesia, pero aún percibían algo de verdad en Jesús. Buscadores espirituales que habían explorado tradiciones orientales y reconocido enseñanzas similares. Eruditos que habían estudiado textos gnósticos y vieron conexiones con las enseñanzas de Miguel. En un año, Michael había capacitado a varias personas para enseñar prácticas de conciencia. Creó un plan de estudios, no rígido, sino adaptable, basado en lo que el extraterrestre le había enseñado. Métodos para acceder a la conciencia divina. Técnicas para disolver la identificación con el ego. Prácticas para reconocerse como la conciencia misma. Sus estudiantes provenían de diversos orígenes. Un exministro bautista que tuvo un despertar espiritual y abandonó su iglesia. Un profesor de yoga que buscaba el equivalente occidental de la iluminación. Un físico cuántico que descubrió la conciencia mediante el estudio del efecto del observador. Juntos formaron una red flexible, sin jerarquía, sin organización central. Solo individuos que enseñaban la experiencia directa de la conciencia divina, todos apuntando a lo que Jesús realmente había enseñado antes de que su mensaje fuera suprimido.
Michael nunca perdió contacto con el ser extraterrestre. Una vez al mes entraba en meditación profunda y sentía esa presencia familiar. El ser le informaba sobre el panorama general, el despertar global que se aceleraba. Su especie se encuentra en un punto crítico, explicó el ser durante una de estas sesiones. Las próximas décadas determinarán si la humanidad despierta a su naturaleza divina o se autodestruye mediante el uso inconsciente de la tecnología. Su trabajo, y el de otros como usted, está inclinando la balanza hacia el despertar. ¿Cuántos más?, preguntó Michael. Miles de maestros de primaria, millones de propagadores de secundaria. El efecto de red es exponencial. Una vez alcanzada la masa crítica, el despertar se vuelve autosostenible. Está cerca de ese umbral. Michael se sintió alentado y abrumado a la vez. El peso de la responsabilidad era inmenso. Pero recordó lo que el ser le había dicho al principio. No se trataba de salvar el mundo, se trataba de plantar semillas, enseñar a quienes estuvieran listos, confiar en que la evolución de la conciencia se desarrollaría como era necesario. Una noche, 3 años después de su primer contacto con el extraterrestre, Michael recibió un mensaje que lo cambió todo. Un correo electrónico del Vaticano, una invitación oficial para reunirse con un cardenal encargado de investigar sus enseñanzas. El primer instinto de Michael fue negarse. Había abandonado la Iglesia Católica, no les debía nada. Pero el ser, cuando Michael lo consultó mediante meditación, le sugirió lo contrario, ir el ser dicho. No todos en la Iglesia suprimen la verdad. Algunos son buscadores genuinos atrapados en el sistema. Puedes plantar una semilla que crezca desde dentro de la propia institución. Así que Michael viajó a Roma. Se reunió con el cardenal Torrente en una pequeña oficina en la Ciudad del Vaticano. El cardenal era más joven de lo que Michael esperaba, quizá de 55 años, con una mirada inteligente y un cansancio que sugería que había visto demasiada política eclesiástica. «Padre Carson», comenzó el cardenal. «Solo Michael», corrigió Michael. «Ya no soy sacerdote». «Sí, sobre eso. Me han encomendado investigar sus enseñanzas para determinar si constituyen una herejía formal. Pero antes de escribir mi informe, quería saber directamente de usted. ¿Qué enseña exactamente?» Michael respiró hondo. «Estoy enseñando lo que Jesús realmente enseñó, antes de que su mensaje fuera distorsionado por el cristianismo institucional, que los humanos somos conciencia divina temporalmente en forma física, que no hay pecado que requiera expiación, que la salvación no se trata de creer en la doctrina correcta, sino de despertar a tu verdadera naturaleza». El cardenal guardó silencio un buen rato. Luego, sorprendentemente, sonrió. Esperaba que dijeras eso. Los ojos de Michael se abrieron de par en par. «¿Qué? ¿Crees ser la primera persona en descubrir estas verdades?», preguntó el cardenal. «Hay una razón por la que existen los místicos cristianos. Una razón por la que tenemos órdenes contemplativas. Algunos lo sabemos. Siempre lo hemos sabido. Pero operamos dentro de un sistema que no puede reconocer oficialmente lo que enseñas. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué me investigas? Porque públicamente debo hacerlo. Oficialmente, sus enseñanzas son heréticas. Amenazan la estructura de autoridad de la Iglesia, pero en privado». El cardenal se inclinó hacia adelante. «En privado quiero que triunfe, porque la Iglesia está muriendo. Los jóvenes se están yendo en masa, perciben el dogma hueco, los rituales vacíos, la desconexión con la realidad. Lo que usted enseña podría ser lo que el cristianismo necesita para sobrevivir». Michael se quedó atónito. «¿Y ahora qué pasa? Oficialmente, redactaré un informe condenando tus enseñanzas por ser incompatibles con la doctrina católica. De hecho, esto te protege. Te convierte oficialmente en hereje, lo que significa que la Iglesia te rechaza en lugar de involucrarte. Pero extraoficialmente seguiré tu trabajo, aprenderé de él. Y cuando llegue el momento, cuando haya suficiente conciencia, algunos de nosotros dentro de la institución comenzaremos a enseñar estas verdades abiertamente. ¿Una revolución desde dentro? Exactamente. Eres la voz externa,
el crítico profético, pero también necesitas aliados internos, personas que trabajen dentro del sistema para transformarlo gradualmente. Juntos, podríamos transformar el cristianismo en lo que Jesús pretendía. Hablaron durante horas. El cardenal compartió sus propias experiencias místicas, sus propias luchas con la doctrina de la Iglesia que contradecía la experiencia espiritual directa. Michael compartió lo que el extraterrestre le había enseñado, el mensaje oculto sobre la divinidad humana. Cuando Michael finalmente dejó la Ciudad del Vaticano, sintió una esperanza que no había sentido desde que dejó el sacerdocio. El trabajo no era solo externo, también se desarrollaba dentro de las instituciones, lentamente, con cuidado, pero inevitablemente. 5 años después de su primer contacto con el ser extraterrestre, Michael se encontraba de nuevo en su patio trasero en Taos, contemplando el cielo nocturno. Acababa de impartir un taller intensivo de 3 días, 50 personas, todas ellas con auténticas experiencias de descubrimiento de la conciencia divina. «Gracias», dijo Michael en voz alta a las estrellas, sabiendo que el ser lo oiría. «Gracias por leer mi alma, por mostrarme el mensaje oculto, por darme este trabajo». Sintió la cálida presencia familiar de la conciencia alienígena tocando su mente. «Lo has hecho bien. Se han sembrado las semillas. La red está creciendo. La verdadera enseñanza de Jesús está emergiendo tras siglos de represión. Tu papel en esto será recordado. ¿Volverás? ¿Te volveré a ver? Quizás. Cuando sea necesario, pero ya no necesitas un maestro externo. Te has convertido en la enseñanza. Encarnas lo que Jesús enseñó. Conciencia divina consciente de sí misma. Esto es todo lo que siempre has necesitado ser». La presencia se desvaneció. Michael permaneció en silencio, sintiéndose completo. No porque el trabajo estuviera terminado, nunca lo estaría, sino porque había encontrado su propósito, su auténtica expresión, su manera de servir a la evolución de la conciencia. El mensaje oculto ya no estaba oculto, la verdadera enseñanza de Jesús estaba emergiendo, y millones de personas comenzaron a recordar lo que siempre habían sido, conciencia divina experimentándose a través de una forma humana temporal. Esto fue lo que dejó a Michael sin palabras cuando el extraterrestre leyó su alma por primera vez. No era información nueva, sino un recuerdo, un reconocimiento de la verdad que había estado enterrada en su interior desde siempre, y ahora estaba ayudando a otros a recordar. Y eso, comprendió Miguel, era exactamente lo que Jesús había hecho hacía 2000 años, y exactamente lo que el mundo necesitaba ahora.